quisiera ir a los ecos de la inauguración olímpica, porque sobre esto también se ha puesto la situación verdaderamente grave. Bueno, como ustedes saben, hice un especial sobre el jueves pasado, o el viernes, hice un especial, no, ¿cuándo fue? La inauguración fue, no, el sábado. La inauguración fue el viernes y bueno, se armó el lío, y el sábado hice un especial sobre el debate acerca de la última cena, que no es la última cena. No es. No es. Esto no es la última cena. Entonces alguien me dijo, pero bueno, los que se soltaron en los comentarios son los que más me han preocupado y desde lo que quiero hablar. Pero he oído argumentos tan brutales como este. Es que basta contar a la gente que está allí para ver qué es la última cena. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y esos son los 15 del lado izquierdo. Del lado derecho, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y no están todos los de la pasarela, ¿eh? Ahora, la última cena son 23. No. Nada más contándolos, no. Pero es que parece la última cena. Puede parecer lo que tú quieras, pero no es. El que lo diseñó dice que no es. El que lo diseñó dice que está basado en esto, que además yo dije, que no es la última cena, sino que está basado en esto, que además yo dije que está en el Louvre, y no está en el Louvre, está en otro museo en París. Está esto que se llama El vino de los dioses, de un autor neerlandés cuyo nombre olvido ahora, donde podemos ver que si algunos elementos, como por ejemplo, insisto yo, el tipo de la barba que está allá a la derecha, con el tipo de la barba de aquí a la derecha, o la chica que está levantando el bracito allí, y aquí está este otro levantando el bracito, pues evocan precisamente esto, que es una bacanal griega, en la cual Dionisio juega el papel del gran disruptor. Bueno, pues primero que nada, los fanáticos dicen que a ellos les da igual que el que lo hizo diga que no es cierto. Es cierto, es la última cena. No, entonces, ¿por qué lo ocultan? Bueno, porque les da miedo. ¿Les da miedo qué? Si lo hicieron por molestar, que es la lógica, lo hicieron por provocar, pues deben estar encantados porque provocaron, ¿no? En vez de decir, no es la última cena, es el vino de los dioses, deberían estar diciendo, ya los pillé, ya, se enojaron, pues miren, tengan. Eso sería lo lógico, si lo que quieres es provocar. Si lo que quieres es hacer una celebración basada en una bacanal, que era una fiesta de excesos, donde muestras la diversidad sexual, pues está bien, ¿no? Pero no, insisten en que fue la última cena y por lo tanto se ofenden. Porque yo lo que quiero, dice el creyente promedio, por lo menos que ha entrado a los comentarios de ese video, yo tengo derecho a ofenderme. ¿Cómo me voy a ofender? Necesito ofenderme. Bueno, pero les voy a decir qué es lo peor. Los comentarios, yo creo que la gente, yo siempre tengo la idea, media idea, quizás equivocadísima, de que en este canal yo predico mucho para el coro. Es decir, que la gente que me escucha es gente que de entrada ya está más o menos de acuerdo conmigo en algunas cosas. Pero a veces hago, obviamente, videos que por lo visto salen de esta pequeña burbuja. Internet es un mundo de burbujas. Y llegan a otras personas que me asombran y me preocupan. Gente que habla de degenerados. Es que esos son unos degenerados sexuales. Pues es el tipo de cosas que decían mis tías, las mujeres más reprimidas del mundo, ¿no? Y degenerados, ¿por qué? Es que son señores con ropa de mujer. Pues eso siempre ha pasado. Tú vea, en México, por ejemplo, vea el famoso caso de los 41, principios de la década, principios del siglo XX,
la policía detuvo a 41 pobres homosexuales, la mitad de los cuales estaban vestidos de mujer, por cierto. Tenían una fiesta donde estaban bailando y bebiendo, y llegó la policía, se los llevó a todos a las Islas Marías, que era una colonia penal siniestra. Y José Guadalupe Posada, el gran grabador mexicano, hizo un grabado famoso de la cuerda el baile de los 41, que hizo que desde entonces en México el 41 se ha identificado con la homosexualidad masculina. Pero estamos en 2024. Es que eso es un asco. ¿Por qué? Es que me lo están imponiendo. Y esa constante reclamación de la imposición a mí siempre me ha llamado la atención. Les pregunté a varios, ninguno me ha contestado. ¿Qué quieres decir con que te lo están imponiendo? ¿Que te están obligando a ser homosexual, lesbiana, bisexual, transexual? ¿Que te están obligando a volverte drag queen? ¿Qué te están imponiendo? Con su sola presencia. Yo no soy fan de las drag queens, lo debo decir abiertamente. Pero soy fan de su derecho a ser drag queens. El que estén allí a mí me impone ¿qué? No me impone absolutamente nada. Es que hay una agenda gay. Pues no creo que haya una agenda gay. Lo que hay es una agenda de libertad y respeto y tolerancia a personas que tienen una visión distinta de la mayoría, que son minoritarios y que son atacados precisamente por ser minoritarios. Y que son molestos cuando parecen ser muchos, como los desfiles del orgullo, ¿no? Ya son un montón de ellos, entonces si me burlo de ellos me pueden romper la cara, cosa que pasa. Entonces ya no me puedo burlar de ellos, entonces se me están imponiendo. Pues nadie te obliga ni que beses a un señor o a una señora o lo que sea, ni mucho menos que hagas otras cositas con ellos, ni que te vistas de otra manera. Nadie te obliga a ti a nada. Solo están allí. Son asunto tuyo. No, pues déjalo. Bueno. Por decir estas cosas me han dicho que igual soy gay. Tu capacidad de observación es inexistente. Me dicen, otra cosa que hubo una insistencia enorme en esto. Por comentarios que los he borrado porque no le hago propaganda a este tipo de mamarrachadas. Ya lo saben, los comentarios son moderados en este canal. Y buenas horas le dedico yo a la moderación de los comentarios en este canal. Es que haya una niña allí está muy mal. ¿Por qué? Porque es un ambiente sexualizado. No, lo estás viendo sexualizado tú. No es forzosamente sexualizado. Simple y sencillamente que haya señores vestidos de mujer. Drag queens. La drag queen, de hecho, no es esencialmente sexual, su función es distinta. Tiene mucho de esperpento, tiene mucho de mascarada. Pero entonces, que un niño esté allí es maligno. ¿Por qué? Están practicando el sexo, pues, si estuvieran practicando, diría yo, hombre, igual no es conveniente para una persona que aún no ha despertado a la sexualidad estar contemplando eso. Pero no hubo actividad sexual de ningún tipo. A un tipo le aclararon allí con Photoshop, a uno de ellos, te digo a cuál, al que está 1, 2, 3, 4, el cuarto que está con la mano aquí, le aclararon la entrepierna, pero aclarada de meterle durísimo con el cambio de exposición de Photoshop para asegurar que tiene los genitales de fuera, que no es cierto, es una cuestión de vestuario, pero no tiene los genitales de fuera, eso hubiera sido muy desagradable. Ay, pero el señor azul está semidesnudo. Oye, pero no... ¿Qué tiene de malo que un niño sepa que hay gente así? Que hay homosexuales, que hay trans,
que hay drag queens. ¿Qué tiene de malo? Tengo dos amigas lesbianas que tienen una niña. La niña es lo más normal del mundo en todos los aspectos. No ha sufrido, y esto los estudios te lo dicen, los hijos de parejas del mismo sexo no sufren ningún problema, salvo por ser atacados en todo caso por los hijos de los imbéciles que escriben en este canal. Pero no, ni son homosexuales en mayor proporción que el resto de la población, que los hijos de padres heterosexuales. Después de todo, no hay que olvidar que todos los homosexuales son hijos de padres heterosexuales. Si son producto de una relación heterosexual, así sea de inseminación artificial, pero es un fenómeno heterosexual. Necesitas un hombre y una mujer para ser otra personita. Que los niños estén conscientes de que alguien es distinto de la mayoría, pero no malo, ¿qué tiene? Inmediatamente piensan, es que a la niña la van a convertir en drag queen. No, es que no hay drag queens chicas. Bueno, entonces la van a convertir en lesbiana. Pues que no se puede convertir a la gente en lo que no es. Que lo hemos visto a lo largo de décadas y de estudios sobre estudios. A los homosexuales no se les puede convertir en heterosexuales, por más que hayan hecho todo tipo de terapias al respecto. Y a los heterosexuales no se nos convierte en homosexuales, por más que se nos haga ver desfiles del orgullo. Pues mira, pásalo muy bien. Me tocó el orgullo en Londres. Y todo era el orgullo, era una cosa genial. Todas las tiendas eran el orgullo. Pues está muy bien. A mí no me quita nada, no me da nada. Me da gusto que haya unas personas que vivan con menos miedo. Y me preocupa muchísimo que tantas personas que comentan en este canal, lo que quisieran es que estas personas vivieran nuevamente con más miedo para que se encerraran en un armario y no salieran de allí porque a ellos no les gusta. Pues mira, a mí no me gustan las procesiones de Semana Santa, a mí no me gustan los curas violadores de niños, a mí no me gusta el Papa, a mí no me gustan las escuelas religiosas. Y sin embargo, lo tolero porque soy una persona seria y demócrata, cosa que ustedes no son. Lo sigue moviendo por encima de todo el odio y la idea de que hay algo malo en no ser como la mayoría y no ser como la Biblia creen que la Biblia dice que hay que ser, que tampoco es cierto. Fue verdaderamente molesto encontrarme con los comentarios incesantes. Es que no fueron 3 o 4, es que fueron docenas de comentarios a este nivel en el canal, verdaderamente. Gente que entró a comentar le pareció estéticamente horrible. Bueno, sí, pero es que estéticamente horrible ya da igual. A mí no me gusta, está muy feo. Pues está muy feo. Que algo te parezca muy feo está muy bien. Siento que, sin embargo, el considerar poco estético el trozo de la pasarela, porque es el que les molestó, básicamente. Luego, los más locos ya le empezaron a encontrarle esquinas a todo, ¿no? Y ese toro dorado que hay al principio, pues es una escultura que está desde 1930 en la Plaza de Trocadero. Ahí la puso el escultor, ahí la puso el municipio de París en 1930. Bueno, y el caballo con la muerte, no es la muerte, es Secuana, la diosa del Sena, y las mujeres con los cabellos llameantes, satánicas, es María Antonieta. Es que mira, allí en ese edificio que se llama, no es la Gendarmerie, es no me acuerdo cómo se llama. Es un edificio del siglo XIV, dentro del cual está, por cierto, la capilla, esa capilla que hay que visitar inevitablemente, Saint-Chapelle, que tiene los vitrales más maravillosos del mundo, la Conciergerie. Y en ese edificio de la Conciergerie estuvo presa María Antonieta, y de ahí la llevaron a la Plaza de la Concordia a decapitarla. Y es María Antonieta. Y luego todo lo hallaba satánico. ¿Y por qué hay 7
¿Por qué llevan a los niños? Caronte los lleva al infierno. No, hombre, no, es un poema de Rimbaud, que son los grandes poetas franceses. Y luego hay un libro del diablo en el cuerpo. Sí, mira, es que en la escena del triángulo en la biblioteca se referencian grandes obras de la literatura francesa. El diablo en el cuerpo es una de ellas. Pero todo el juego entre los tres del triángulo amoroso está tomado de Jim and James, creo que se llama. Es una novela que se convirtió en una de las más famosas películas de Truffaut sobre un triángulo amoroso, simplemente que aquí el triángulo amoroso lo complican con, ya no es que los dos estén enamorados de ella, sino que además uno está enamorado de ella y del otro. Entonces, jajaja, ¿no? Pero vamos, le buscaban la vuelta absolutamente a todo, a todo. Lo que no era masónico era satánico, y lo que no era satánico era frenético. Y dices tú, ¿pero de veras crees que alguien a quien le encargan una ceremonia de estos niveles dice, ay, pues vamos a meter la pata y hacer el ridículo y a provocar una bronca enorme contra el comité organizador? Serías tonto, ¿no? Y sobre todo que esto pasó por aprobaciones, miren, que, ay, mira, vamos a hacer una bacanal griega con unas drag queens, pero que es un momento, en una 4 horas de ceremonia, 4 horas. Y eso no dura arriba de 10 minutos. Pero uff, cuando la gente se quiere ofender, no hay forma de impedírselo. Y te van a acusar de todo lo que se les ocurra. Yo esta semana soy al mismo tiempo el más grande defensor del transgenerismo y el más grande transfobo.